El 1965 Ford Falcon es un automóvil icónico dentro de la historia del automóvil estadounidense. Representa la transición entre los autos compactos de principios de los años 60 y los modelos más estilizados y potentes que dominarían la segunda mitad de la década. Este modelo, que pertenecía a la segunda generación del Falcon, ofrecía una combinación de practicidad, eficiencia y rendimiento que lo convirtió en una opción popular para los consumidores de la época. Uno de los aspectos más destacados del Ford Falcon de 1965 fue su diseño renovado. En comparación con la versión anterior, el modelo de este año recibió cambios estéticos que le otorgaron un aspecto más moderno y alineado con la tendencia de la época. Las líneas rectas y afiladas reemplazaron a las curvas más suaves del modelo original de 1960. Su parrilla delantera fue rediseñada con una apariencia más robusta, mientras que las luces traseras fueron estilizadas para darle un aire más sofisticado. En general, su diseño seguía siendo sencillo, pero con un refinamiento que lo hacía destacar frente a otros compactos del mercado. El interior del Falcon de 1965 también experimentó mejoras significativas. Aunque seguía siendo un auto pensado para la economía y la funcionalidad, los materiales utilizados en el habitáculo eran de mejor calidad en comparación con los modelos previos. Los asientos eran cómodos y ofrecían suficiente espacio para 5 pasajeros, lo que lo hacía una excelente opción tanto para familias como para jóvenes en busca de un auto asequible. Además, el tablero fue rediseñado con una disposición más ordenada de los controles y medidores, lo que mejoró la ergonomía y la experiencia del conductor. En cuanto al desempeño, el Ford Falcon de 1965 contaba con varias opciones de motor, lo que permitía a los compradores elegir entre eficiencia y potencia según sus necesidades. La versión base venía equipada con un motor de 6 cilindros en línea de 2.4 litros, que producía alrededor de 85 caballos de fuerza. Esta opción era ideal para quienes buscaban un auto económico y confiable para el uso diario. También se ofrecía un motor de 6 cilindros en línea de 2.8 litros con 120 caballos de fuerza, que proporcionaba un mejor desempeño sin sacrificar demasiado la eficiencia en el consumo de combustible. Para aquellos que deseaban mayor potencia, Ford ofrecía la opción de equipar el Falcon con un motor V8. El más popular era el de 4.3 litros, capaz de generar aproximadamente 164 caballos de fuerza. Esta variante transformaba al Falcon en un auto más ágil y divertido de manejar, con una aceleración más enérgica y una respuesta más rápida en carretera. Además, gracias a su construcción ligera, el Falcon con motor V8 era sorprendentemente rápido para su categoría, lo que lo convertía en una opción interesante para los entusiastas del rendimiento. La transmisión también era un aspecto importante en este modelo. El Falcon de 1965 podía equiparse con una caja manual de 3 velocidades, una manual de 4 velocidades o una automática de 3 marchas. La transmisión manual ofrecía una experiencia de conducción más conectada y deportiva, mientras que la automática facilitaba la conducción para quienes preferían comodidad sobre control total. El comportamiento dinámico del Ford Falcon de 1965 era satisfactorio para un auto compacto de su época. La dirección era ligera y precisa, lo que facilitaba las maniobras en ciudad y ofrecía un buen nivel de control en carretera. Su suspensión delantera con resortes helicoidales y la trasera con eje rígido y ballestas brindaban un equilibrio adecuado entre comodidad y estabilidad. Aunque no era un auto diseñado para la conducción deportiva, la versión con motor V8 tenía suficiente potencia para ofrecer una experiencia de manejo emocionante. Uno de los factores que hizo del Falcon un éxito de ventas fue su accesibilidad. Ford logró mantener un precio competitivo sin comprometer la calidad, lo que lo convirtió en una opción atractiva para una amplia gama de clientes. Además, su diseño mecánico sencillo y su confiabilidad mecánica lo hacían fácil de mantener, lo que contribuyó a su popularidad entre los conductores de clase media. En términos de seguridad, el Falcon de 1965 incorporaba mejoras en comparación con sus predecesores, aunque aún estaba lejos de los estándares actuales. Contaba con cinturones de seguridad delanteros de serie, y algunos modelos podían equiparse con frenos de potencia opcionales para mejorar la capacidad de frenado. Sin embargo, aún carecía de características como frenos de disco delanteros de serie o zonas de deformación programada, elementos que se volverían comunes en los años siguientes. El Ford Falcon de 1965 también tuvo una influencia significativa en el desarrollo de otros modelos de la marca. Su plataforma sirvió como base para la creación del legendario Ford Mustang, que debutó en 1964 y rápidamente se convirtió en un ícono del automovilismo. De hecho, muchas de las piezas mecánicas y de suspensión del Falcon eran compartidas con el Mustang, lo que demuestra la versatilidad y solidez de su diseño. En el ámbito de la cultura automotriz, el Falcon de esta generación se ha convertido en un auto muy apreciado por los coleccionistas y entusiastas. Su combinación de estilo clásico, desempeño confiable y facilidad de personalización lo han convertido en una base popular para proyectos de restauración y modificación. Muchos propietarios han optado por mejorar sus Falcons con motores más potentes, suspensiones mejoradas y frenos de alto rendimiento para adaptarlos a los estándares modernos sin perder su esencia clásica. Hoy en día, el Ford Falcon de 1965 sigue siendo un modelo codiciado en el mundo de los autos clásicos. Su diseño atemporal, su fiabilidad mecánica y su legado como precursor de algunos de los modelos más emblemáticos de Ford lo convierten en una pieza valiosa dentro de la historia del automóvil. Ya sea en su versión original o como base para un proyecto de alto rendimiento, este auto sigue despertando el interés y la admiración de los amantes de los clásicos y automotriz de los años 60.
El 1965 Ford Fairlane fue un modelo de transición dentro de la gama de autos intermedios de Ford, combinando un diseño renovado con mecánicas confiables y una construcción sólida. Este modelo se posicionaba entre el compacto Falcon y el más grande Galaxie, ofreciendo un equilibrio entre tamaño, potencia y confort. A nivel estético, el Fairlane de 1965 adoptó un diseño más rectilíneo y moderno en comparación con su predecesor de 1964. Su carrocería presentaba líneas limpias y definidas, con un frontal dominado por una parrilla ancha y faros dobles que le daban una apariencia más agresiva y refinada. Los costados eran menos ornamentados que los de modelos anteriores, siguiendo la tendencia de la época hacia superficies más lisas y elegantes. En la parte trasera, las luces rectangulares aportaban un toque distintivo, mientras que el parachoques cromado complementaba su imagen clásica de los años 60. En cuanto a configuraciones de carrocería, el Ford Fairlane 1965 se ofrecía en diferentes variantes, incluyendo sedán de 2 y 4 puertas, coupé, familiar y la versión deportiva 500. Esta última se diferenciaba por detalles estéticos más llamativos y mayor nivel de equipamiento. Bajo el cofre, el Fairlane ofrecía una variedad de motores que iban desde opciones de 6 cilindros hasta los poderosos V8. La gama comenzaba con el confiable motor de 6 cilindros en línea de 3.3 litros, una opción eficiente pero modesta en cuanto a desempeño. Para quienes buscaban más potencia, Ford ofrecía varias opciones de V8, incluyendo el 260 y el 289. Motores de bloque pequeño que proporcionaban una respuesta más enérgica y emocionante al conducir. En configuraciones más deportivas, el 289 era capaz de generar una potencia considerable, acercando al Fairlane al territorio de los muscle cars emergentes. La transmisión variaba según la versión y el motor elegido. Se podía optar por una caja manual de 3 o 4 velocidades, o bien por una automática Cruise-O-Matic de 3 marchas, la cual brindaba un manejo más cómodo y relajado. La tracción trasera, común en todos los modelos, garantizaba una conducción estable y predecible. El interior del Fairlane 1965 reflejaba la tendencia de la época hacia diseños más simples pero funcionales. El tablero de instrumentos contaba con una disposición clara, con indicadores de fácil lectura y un diseño simétrico que transmitía orden. Dependiendo del nivel de equipamiento, el Fairlane podía incluir detalles en aluminio cepillado, molduras cromadas y asientos tapizados en vinilo tela. Aunque no era un auto de lujo, ofrecía un buen nivel de confort para su segmento, con espacio suficiente para 5 pasajeros en la mayoría de sus versiones. En términos de conducción, el Fairlane tenía una suspensión delantera independiente con resortes helicoidales y un eje rígido en la parte trasera con muelles semielípticos, lo que le confería un andar relativamente cómodo sin comprometer demasiado la estabilidad. Su dirección asistida opcional facilitaba las maniobras, y los frenos de tambor en las 4 ruedas, aunque adecuados para la época, podían mostrar ciertas limitaciones en frenadas intensas. Uno de los aspectos más atractivos del Ford Fairlane 1965 era su versatilidad. Podía servir tanto como un sedán familiar confiable como un auto con aspiraciones deportivas, dependiendo de la configuración elegida. Su versión de alto rendimiento lo acercaba a la categoría de muscle car, aunque aún mantenía un perfil más discreto y accesible en comparación con modelos como el Mustang o el Galaxie. El Fairlane de 1965 también se destacó en el mundo del automovilismo, ya que su plataforma sirvió de base para versiones de competencia, especialmente en drag racing y en las categorías de NASCAR. Los preparadores de la época encontraron en el Fairlane un chasis robusto y adaptable para albergar motores más potentes, lo que contribuyó a su reputación como un auto con gran potencial de desempeño. En términos de fiabilidad, el Fairlane se ganó la confianza de muchos propietarios debido a la durabilidad de sus motores y la simplicidad de su mecánica. Su construcción robusta y su facilidad de mantenimiento lo convirtieron en una opción popular tanto en su época como en la actualidad, donde sigue siendo un modelo apreciado por coleccionistas y entusiastas de los autos clásicos. Hoy en día, el Ford Fairlane 1965 es un vehículo muy valorado en el mundo de los autos clásicos, especialmente en sus versiones con motor V8 y configuraciones deportivas. Su diseño atemporal, combinado con su confiabilidad mecánica y su potencial de personalización, lo hacen una opción atractiva para quienes buscan un clásico de los años 60 con carácter y estilo. Además, su relativa accesibilidad en comparación con otros modelos de la época lo convierte en una excelente alternativa para quienes desean adentrarse en el mundo de los autos antiguos sin gastar una fortuna. El 1965 Ford Fairlane fue un modelo intermedio que supo encontrar un equilibrio entre elegancia, desempeño y funcionalidad. Su diseño sobrio pero atractivo, su oferta de motores versátil y su buena reputación en términos de durabilidad lo han convertido en un ícono dentro de la historia de Ford. Ya sea como un auto de uso diario en su época o como una pieza de colección en la actualidad, el Fairlane sigue siendo un testimonio del estilo y la ingeniería automotriz de los años 60.